por este tiempo. Gracias por conectarse nuevamente un sábado más. Y hoy vamos a estar avanzando sobre Cristo manifestando su poder a través del creyente. El título es bastante largo y a mí siempre traté de cambiarlo alguna vez, pero es un poquito lo que vamos a estar hablando. Y estaremos entendiendo y tratando de comprender acerca de los propósitos de la iglesia y porque Dios también necesita nuestro cuerpo físico para poder extender su reino. En este mundo, para continuar todo lo que hizo Jesús, Él nos dio el poder y la misma autoridad que el Padre le otorgó a Él, de manera que todo lo que crea en ese poder pueda hacer lo que hizo Jesús. Y si vamos a Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, y dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Generalmente cuando hablamos de estas señales, algunos hablan de que estas señales tienen que ser todas juntas, otros sostienen que algunas de estas señales deberían manifestarse en nuestra vida si realmente Jesucristo es nuestro Señor. Los primeros apóstoles, según el libro de los Hechos, estaban en continuo movimiento mientras iban sanando enfermos, expulsaban demonios. Si leen Hechos, siempre manifiesta que había predicación y había hechos sobrenaturales, sanidades, había gente que era liberada, cosas sobrenaturales ocurrían alrededor de los apóstoles. Y esto fue después que ellos recibieron al Espíritu Santo. Había un reino de poder, una manifestación sobrenatural de milagros. Y a ese primer conjunto de cristianos o de personas que creían en Jesús se les llamó iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Vamos a definir un poquito qué es la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 2, ustedes son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo en todo el mundo. La palabra iglesia viene de la traducción griega, eclesía, que significa lo que es llamado, ¿sí? Nosotros somos llamados. Y en el Nuevo Testamento se usa, encontramos esta palabra en 115 veces, en 3 oportunidades, lo encontramos con la acepción de asamblea, ¿sí? O de grupo de personas, y en 112 oportunidades en este sentido de una iglesia que tiene un propósito o un llamado a ser, que es el cuerpo de Cristo. Toda una congregación llamada con Jesús con el propósito de cumplir su voluntad en la tierra. Y como iglesia, como responsables de extender el reino, muchas veces la iglesia, en vez de haber sido de traer sanidad al mundo, trajo confusión. ¿Se acuerdan que los que estuvieron en una de las primeras clases habíamos hecho una recapitulación de la historia de la iglesia, donde después de los hechos de los apóstoles hubo toda una época de persecución, después vino la época también de Constantino, donde Constantino vio a los cristianos como la posibilidad de amalgamar y mantener su poder. Por eso, entre comillas, él fue el que unió la iglesia con el Estado, y empezó todo un periodo bastante confuso de la iglesia, donde la iglesia dejó de demostrar el poder y pasó a ser más que nada una institución. Y muchas cosas malas pasaron, la época de las cruzadas, de las persecuciones. La verdad que la iglesia a través del tiempo ha pasado por diferentes etapas porque perdió del foco el cumplir la voluntad de Dios, y siempre tratamos de alguna forma como humanos de institucionalizar a Dios y decir a Dios, bueno, vos podés hacer esto sí, esto no, de esta forma, y perdimos ese foco y esa relación personal con Dios, tratando de institucionalizar. Por eso también hoy la iglesia como institución está bastante, no sé si decaída o con falta de credibilidad, justamente por eso, ¿no? Porque ha perdido el foco. Es más importante la institución que la relación con Dios, y eso es lo que queremos volver a reconstruir. Y toda esta época de pandemia también va a traer un renovar en la iglesia, donde el foco no va a estar en la congregación, en los líderes, sino volvernos a Jesús. Y nos dice en Mateo capítulo 16, verso 19, me gusta esta versión que está en el manual: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates, declares impropio y ilegal en la tierra será lo que ya está atado en los cielos, y todo lo que desates será lo que sea desatado en el cielo. Tenemos que hablar nuevos decretos para hacer cumplir las leyes del reino
en la tierra y no permitirle a Satanás que siga haciendo todo tipo de males, y que la iglesia esté pasiva, sin inundar a las naciones de la palabra de Dios, demostrando no solamente con la predicación, sino con milagros, maravillas y prodigios. No es algo que lo podemos hacer por nuestra fuerza, por nuestra intelectualidad, sino cuando el Espíritu Santo es el que nos guía, cuando el Espíritu Santo es el que nos guía en todas las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a fortalecer y respaldar, pero el hacer las cosas, el llevar a cabo adelante la obra, nos toca a nosotros. ¿Y cuáles son los propósitos de la iglesia? Me gustaría que podamos tomarnos un ratito para poder ver, y también vamos a estar leyendo estos pasajes que están en las Escrituras. En primer lugar, los creyentes somos sal de la tierra y la luz del mundo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 13 al 14. Nos dice ahí en Mateo, si vamos ahí, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando hablamos de la sal, aquellos que por ahí, por alguna razón de salud, han tenido que dejar de consumir sal, saben que al comienzo, ese proceso de dejar la sal, como que la comida le pierde un poco de sabor, ¿no? Y siempre comparto cuando me puse de novio, perdón, con la que ahora es mi esposa, mis suegros siempre consumen con poca sal. Y al comienzo como que me costó un poco adaptarme a esas comidas bajas en sal, ¿no? Y uno como que le quiere agregar. Pero después de un tiempo nuestro cuerpo y nuestro gusto se va acostumbrando, y cuando la comida tiene un poquito más de sal ya nos empieza a molestar. Pero la sal es algo que da sabor a las cosas, algo que le da sentido también. Y la luz también es algo que trae, nos muestra el camino, nos indica. Una ciudad dice asentada sobre un monte no se puede esconder, así la palabra de Dios no se puede esconder. Y si Jesucristo está viviendo nuestra vida, no lo podemos esconder. Más adelante vamos a encontrar que somos reyes y sacerdotes y embajadores. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20, nos dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesús que nos reconciliemos con Dios. En Mateo 4:19 nos dice que nosotros somos pescadores de hombres, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Eso cuando les llamó a sus primeros discípulos. Más adelante también nos habla la palabra de Dios que nosotros somos testigos, y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos fruto de esa primera visita del Espíritu Santo, que ha llegado hasta este lugar donde estamos nosotros, que es lo último de la tierra. Se extendió por Jerusalén, Judea y Samaria. Hay varias predicaciones acerca de este tema. También somos llamados pacificadores como iglesia. Mateo capítulo 5, versos 9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, estamos encargados de predicar este evangelio del reino en todo el mundo, y eso podemos encontrarlo en Mateo capítulo 24, verso 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. Sabemos que estamos ya cerca de los últimos tiempos, porque el evangelio se está extendiendo a través de las naciones, la facilidad de los medios de comunicación, de internet, hay muchas cosas que están facilitando, y sabemos que pronto Jesucristo va a venir. No sé si será en nuestra generación o en las que vienen, pero los tiempos y los procesos se van acelerando. Por otro lado, también Dios nos llama a ser discípulos a las naciones. Todo creyente debe ser enseñado y entrenado y equipado para sanar a los enfermos,
predicar del reino y llevar los milagros y señales y maravillas a diferentes etnias, vecindarios, territorios y ciudades del mundo, y así cumplir la misión de hacer discípulos. No estamos llamados a hacer simplemente eh, eh, creyentes, sino a predicar y a ser discípulos. Después, si buscan en YouTube, hay uno que dice discípulo creyente, que ahí muestra una comparación, quizás en otra oportunidad lo vayamos a ver, pero nosotros no estamos llamados simplemente a predicar el evangelio, sino a ser discípulos. Y el hacer discípulos implica un proceso posterior, o sea, yo te presento el plan de salvación, vos recibís a Cristo, y ahí empieza el proceso de que las personas puedan seguir a Jesucristo. Hay un proceso de enseñanza, de hacer el discipulado para que puedan parecerse al Maestro, que es Jesucristo, y muchas veces lleva tiempo, y el primer tiempo a veces es un dolor de cabeza, pero trae satisfacción, porque cuando las personas empiezan a madurar, empiezan a conocer a Dios, ellos también después vuelven a ser nuevamente discípulos a otras personas. En tercer lugar, Dios nos llama a manifestar la vida del reino. La vida del reino es la vida de resurrección de Jesús, puesta a disponibilidad del creyente. Esta vida de Jesús se manifiesta a través de nuestra vida, por medio de la salud y la sanidad divina. Tenemos la vida de Jesús y también podemos ministrar esa vida de resurrección y sanar a otros. Y para eso estamos, para manifestar la vida del reino. La vida del reino implica sanidad, la vida del reino implica liberación y salvación. Todo eso tiene relacionado a la vida del reino. Por eso leíamos al comienzo que estas señales seguirían a los que creen, ¿sí? Hablamos de que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A eso se refiere a manifestar la vida del reino, manifestar también la autoridad y el poder del reino. Dios nos dio su poder cuando nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Se refiere a los poderes de Satanás y sus demonios, poder liberar a las personas en el nombre de Jesús a través de ser embajadores. Como habíamos hablado, nosotros somos representantes, y como representantes del reino de luz, nosotros tenemos autoridad. No es porque yo sea alguien importante, sino porque Dios está obrando a través de mí, y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, los demonios ven a Jesús a través de nosotros y ven esa autoridad delegada en nosotros como parte de su iglesia para ejercer esa autoridad y ejercer ese derecho legal de actuar en nombre y representación de Jesucristo en la tierra. También nos llama a expandir el reino de Dios en la tierra. Y en Génesis 1:26 encontramos el primer antecedente donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y desde el principio Dios nos creó para gobernar y ejercer dominio. Esa fue nuestra configuración. Aún hoy el hombre busca gobernar, busca ejercer poder sobre las demás personas, y es algo natural ya que viene. Fíjense la lucha de poder que hay en nuestra sociedad por poder económico, por estatus, por a ver quién tiene, en este momento están compitiendo a ver quién tiene la vacuna antes, ¿no? Y todos tratan de ejercer, de tener autoridad y de poder controlar a los demás y tener todo bajo su autoridad, bajo su dominio, y porque está en nuestra propia naturaleza. Dios nos creó con esa, pero el pecado fue transgiversando los propósitos originales, ¿no? de sojuzgar la creación de Dios. Y algo muy importante que tenemos que ver, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento: el reino de Dios se puede expandir de tres maneras, o se puede extender de tres maneras. En primer lugar, podemos ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino de Jesús, que predicó antes que él comenzara su ministerio, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 41, ninguna señal hizo
pero todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. La predicación de Juan el Bautista se caracterizaba por ser una predicación de que decía que el Salvador ya estaba viniendo, que tenían que arrepentirse, que tenían que bautizarse, pero no había manifestación, no había milagros, no había salvación, no había, liberación, no había sanidad, simplemente era la proclamación o la predicación de un mensaje. Hay muchas congregaciones que sostienen que los milagros, prodigios, las señales, la liberación, era para el tiempo de los primeros apóstoles, después de Hechos 1:8, el primer tiempo de los discípulos, y que eso cuando murieron los discípulos y los primeros apóstoles que estuvieron presencialmente o físicamente con Jesús, ahí se cortó eso y no se extendió, y ahora simplemente seguimos en un tiempo donde hay predicación de la palabra de Dios. Pero sabemos que eso no es así, sino que aún hoy vemos milagros, vemos transformaciones, pero hay una parte de la iglesia que se quedó con eso, simplemente con predicar la palabra, con un conocimiento intelectual acerca de Dios, y no sin demostraciones visibles de que el reino de Dios aún hoy está activo y haciendo cosas tremendas y poderosas. En segundo lugar, cuando vino Jesús comenzó la predicación de la palabra de Dios con demostraciones visibles del poder. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús empezó a predicar y enseñar a demostrar el reino de Dios con sanidades, milagros, señales y maravillas, y echando fuera demonios, algo que jamás había visto hasta entonces. Eso fue cuando Jesús vino, empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales, cosas que no sucedieron cuando estuvo Juan el Bautista, pero cuando comenzó Jesús su ministerio, comenzó haciendo y encontramos muchísimas señales, muchísimos prodigios y cosas tremendas que hizo Jesús. Gente que no tenía vista, gente que tenía lepra, gente que estaba muerta, como el caso de Lázaro, 5 días muertos, viene Jesús, levántate, corran la piedra, y tantas cosas tremendas, ¿no? Y el último gran milagro de la vida de Jesús después de la cruz fue la resurrección, que la muerte no pudo retener a Jesús, y vemos esa señal poderosa en la vida de Jesús. Y en Mateo capítulo 11, verso 12, Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios ha sido administrado por la fuerza, y solo aquellos en poder lo controlan. El conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es un conflicto real, y no es algo meramente de palabra o que está en la palabra que lo conocemos, sino que es algo que si vos vivís una vida comprometida con Dios, es una batalla real, es una batalla que se da. Satanás lo que busca es que vos ignores que Él existe, trata que vos ni te des cuenta que Él está haciendo cosas sobre tu vida, mientras vos estés más tranquilo y no permitas que Dios abra tus ojos espirituales, Él está más tranquilo, porque Él sabe que no, pero cuando comenzás a orar, cuando el Espíritu Santo empieza a mostrar cosas, nos empezamos a entrar Dios empieza a revelarnos cosas acerca del mundo que nos rodea y cómo Satanás está obrando en muchos lugares y cómo está tratando de influenciar en la vida de las personas. Yo como siempre sostengo, principalmente en la vida de los niños, tratando desde muy pequeños de ir insensibilizando sus corazones a la palabra de Dios. Y podemos ir hasta Isaías capítulo 11, verso 2, nos dice: reposará el Espíritu sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, va a pasar lo que pasa acá, lo que dice en Isaías. Dice: el Espíritu de Jehová nos da sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, temor, nos da discernimiento a través de su Espíritu Santo. Pero ¿para qué es todo eso? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para que nosotros digamos: qué bueno, está lleno del Espíritu Santo? No, el propósito de Dios es que nosotros podamos deshacer las obras del diablo, que Dios pueda a través de nuestra vida como embajadores y representantes deshacer las obras del diablo. Y para eso la iglesia colabora con la expansión del reino.
Nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9, que nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nuestro cuerpo físico es el instrumento de Dios para que Él pueda extender su reino. Y fíjense lo que, si vamos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, si podemos, a ver si tengo acá, no sé si lo llegan a leer, dice, vayamos al versículo 10, nos dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida que estaba preparada, refiriéndose a nosotros, para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Y les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, o sea, para nosotros en este tiempo. Y ahora estas buenas noticias les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles, fíjense bien lo que dice, el privilegio que tenemos de predicar, que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Los ángeles del cielo nos miran y dicen, wow, Fernando, Daniela, Celeste, tienen la oportunidad de proclamar el reino de los cielos y ellos están expectantes de ir a ver qué nosotros hacemos con esa gran responsabilidad, ese gran honor que Dios nos dio de poder compartir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, es aquel que va a llevar a cabo la obra y necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios, de nuestros abrazos para poder llevar a la obra adelante. Y fíjense, también vayamos también, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, yo soy Dios, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que era, hablábamos en la clase anterior, esclavo, siervo, que eran las clases más bajas de su tiempo, y hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y la peor muerte que fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y somos esa extensión hoy de Cristo. Él nos dio el ejemplo. Por eso cuando hablamos de hacer discípulos, hablamos de ser gente a la manera de ser de Jesucristo. Pequeños, hablamos también cuando nos referíamos a los cristianos, a los primeros, porque reflejaban en sus vidas, en sus respuestas, en su manera de ser a Jesucristo. Entonces lo identificaban, wow, parecen pequeños Cristos que están caminando por ahí, pequeños Jesuses que están caminando por ahí. Por eso es importante que podamos tomar conciencia de ese privilegio que tenemos como seres humanos, como llamados y salvados por Dios para proclamar la palabra de Dios que trae salvación, trae sanidad y trae liberación, que es la extensión del reino de Dios. ¿Y cuál es un propósito importante? Porque Dios nos dio ese cuerpo justamente por lo que hablábamos, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Podrás ir al templo más grande, más moderno, más lujoso del mundo, pero Dios no habita entre paredes, no habita estructuras, no habita organizaciones. Dios habita, ¿dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Él tiene una relación personal conmigo. Él no necesita un templo físico. Él quiere nuestro corazón, nuestro servicio. Donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, allí Él está en medio nuestro. ¿Y qué clase de morada quiere Dios para nosotros? Vosotros como piedra viva sed edificadas como casa espiritual, como sacerdocio santo. ¿Sí? Cristo, a ver si podemos ver ¿sí? Nosotros somos como pequeños ladrillos que Dios como pequeños ladrillos dentro de esa estructura que es Dios, ¿sí? Y una piedra sola, un ladrillo solo, es algo inútil, algo que no sirve para nada. ¿Qué podemos hacer con un ladrillo? A lo sumo poner atrás una puerta, poner algo para que algo no vuele, pero como una piedra sola,
individual, nada podemos hacer. Ahora, cuando hay muchas piedras, cuando estamos desunidos, cuando no hay una unidad, no somos un cuerpo, cada uno hace lo que quiere, como quiere, de la manera que quiere, venimos a hacer un montón de escombros, un montón de... Los escombros, dice que a uno le llaman escombros porque donde está molesta, ¿no? Los escombros donde vos los ponés, en el patio, en el garage, en la cocina, donde pongas, siempre están molestando. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. Cuando nosotros vamos ocupando el lugar que Dios nos puso a cada uno, ocupando el lugar justo, por eso somos un cuerpo y cada uno tiene una función específica dentro de ese cuerpo. Cuando Dios te pone en ese lugar, en un ministerio, tiene un llamado, tiene un don, vamos construyendo la casa de Dios que llamamos la iglesia, ¿no? Una representación, ¿no? Pero cuando estamos todos unidos trabajando en unidad, vamos construyendo ese templo que es iglesia. Si no, vamos a hacer simplemente escombros, cuando cada uno quiere hacer lo que le parece, de la manera que cree que tiene que hacer las cosas, y no hay unidad y la cabeza no es Cristo, la iglesia no funciona, la iglesia no crece, y simplemente somos, como le decía, somos escombros en eso, y somos llamados a vivir como un cuerpo, viviendo en unidad, y para que juntos, unidos como casa de Dios, podamos servir a la comunidad, servir al reino de Dios y a la extensión. ¿Cómo podemos ministrar a Cristo en el mundo de hoy? Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, visitaba a los enfermos, a los presos, y Él quiere que nosotros también hagamos eso. Cuando algunos de estos pequeños lo hicimos, a Él dice que lo hicimos. En primera Colosenses nos habla de esto. Cristo, perdón, en Hebreos, me perdí, perdón. Como Cristo, no puedo hacerlo de otra manera. Jesús dijo, no te dejaré ni te desamparé. Y eso se aplica a nosotros predicando el Evangelio. Él nos respalda. Donde nosotros vayamos, Él va con nosotros. Cuando nosotros hacemos alguna obra en el nombre de Jesús, por más pequeña que sea, o más insignificante que sea la persona, vamos a estar haciéndolo en el nombre de Jesús y glorificando. Y Dios nos ha confiado su Evangelio, según el glorioso Evangelio, bendito Dios, que me ha sido encomendado. Ahora que Dios nos ha restaurado, nos reveló su poder, sabemos la autoridad y quiénes somos nosotros, embajadores de Jesús. Nos ha escogido y ungido para actuar en su nombre como sus representantes, y tenemos que tomar esa autoridad, tenemos que tomar y ministrar y servir a las personas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ministrar? Simplemente estamos diciendo de servir a las personas, de acompañar en este proceso de que las personas puedan conocer a Jesús, ser salvas, extender el reino de Dios. Ahora, una pregunta muy importante que debemos hacernos, ¿sí? ¿Cómo se va a desatar ese poder de Dios, desatar ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida? Y hay básicamente tres cositas que podemos tomar de referencia. En primer lugar, si vamos hasta Romanos capítulo 12:1, a ver si lo tengo acá, Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, y la clase de sacrificio que le agrada al Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí? Una entrega total a Dios, es una entrega sin reserva, que seamos sus manos, seamos sus pies, seamos su boca, que al poner nuestras manos sobre los enfermos pueden ser sanados, las personas pueden ser liberadas, pueden recibir y el poder que hay en Dios a través de nosotros. Y quizás vos me vas a decir, sí, yo puse las manos sobre los enfermos y no se sanaron. Hay algo que es la voluntad soberana de Dios. Dios hace las cosas como quiere. Nosotros simplemente estamos enviados y mandados a hacer lo que Él nos dice. Si Dios nos manda a hacer, Él nos va a respaldar y Dios va a hacer grandes prodigios a través de tu vida, pero necesita un compromiso total, sin reservas, de nuestra vida, una obediencia a su voluntad. Nosotros debemos tomar la decisión
de obedecerle por adelantado, de cumplir lo que está en su palabra, de creer que lo que su palabra dice es verdad, que lo que su palabra dice es algo que es cierto y que se va a cumplir. Muchas veces decimos, sí, la palabra de Dios, hay un montón de promesas, pero bueno, no es tan así, no hay que tomarlo tan literalmente, hay muchas cosas que son alegóricas, pero cuando nosotros empezamos a estudiar y a tomar las promesas de Dios y a creerle a Dios, cosas van a suceder, porque la fe, nos dice la palabra de Dios, ¿por qué viene? Viene por el oír la palabra. Decíamos que no es simplemente escuchar la palabra de Dios, sino porque habría muchos que son campeones de la fe simplemente por escuchar todo el día predicaciones, sino que es escuchar, meditar y ponerla en práctica en nuestra vida. Y por eso es importante que podamos hacer eso. Y nos dice Mateo capítulo 9, verso 37 y 38, les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y este versículo es muy real hoy. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que está expectante y está con necesidad de conocer a Jesucristo. Y muchas veces delegamos esa tarea en los líderes, en la iglesia, en el Facebook, y no en nosotros. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Donde vos estás, sos la luz del mundo. Donde vos estás, va el reino de Dios. Donde vos estás, va a haber sanidad. Donde vos estás, va a haber liberación, pero tenés que tomar la posta y creerle a Dios. Por eso hablábamos recién de un compromiso total y obediencia a su voluntad. Y la última palabra que es importante tener en cuenta es la disponibilidad. Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías capítulo 6, verso 8, ante la pregunta, ¿y a quién enviaré? Dijo Señor a Isaías, y él dijo, heme aquí. Y debemos estar disponibles para el momento en que el Señor decida usarnos con nuestras vidas. Y eso no tiene que ver, hay mucha gente que la otra vez me estaba escuchando una predicación vieja de Donald, del 2015, dice que hay muchos cristianos espiritistas, ¿sí? Que vamos a hacer algo y dice, sí, yo voy a estar con mi espíritu apoyándoles y lo que ustedes hagan, yo en espíritu le apoyo. Y en el reino de Dios no existen los cristianos espiritistas, ¿no? Que van con el espíritu, que se trasladan espiritualmente a otro lugar, sino que Dios necesita nuestro cuerpo físico, necesita de nosotros como personas para poder extender tu reino. Está todo bien que nosotros no contradizcamos cosas que hacen en la iglesia o alguna otra situación, pero Dios necesita de nuestros cuerpos. Somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y como templos del Espíritu Santo, donde vamos nosotros va la presencia de Dios. Va la presencia de Dios al lugar donde vos estás. Se manifiesta la presencia de Dios, alguna de las señales o prodigios que habíamos hablado al comienzo, de esas señales del reino de Dios en tu vida. ¿Es realmente Jesucristo tu Señor? Y el desafío de esta tarde, para ir cerrando, es que nosotros podamos decirle, Señor, heme aquí. Quizás Dios te está llamando en este tiempo para el servicio. Quizás hoy un poco limitados por el lugar físicamente donde podamos estar o no, pero Cristo quiere usar tu vida y manifestar el reino de Dios y extender el reino de Dios a través de tu vida. Yo te invito a que vos me puedas acompañar esta tarde en esta oración y que la tenemos ahí en el material si lo tenés. Señor, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, y sé que has resucitado por mi vida, que tus promesas son reales, que tus promesas son algo palpable, y en el nombre de Jesús, en el poder sobrenatural de Cristo que ha resucitado en mí, el Espíritu Santo me ha ungido con poder de lo alto para creer todas las cosas son posibles. Y Jesús es mayor que cualquier problema o desafío que quiera venir en contra de mí. Y Él está vivo en mí y el Espíritu que lo levantó de entre los muertos está orando en mí. Satanás lo sabes y no puedes hacer nada al respecto. Jesús, tú te humillaste públicamente y humillaste públicamente al enemigo y destruiste sus obras. Ahora estás vivo en mí y me das la gracia para experimentar tu poder y sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, hacer milagros y maravillas en tu nombre y predicar tu evangelio en toda la tierra. Úsame, Señor, para continuar tu ministerio en la tierra y mientras viva,
esta vida y en cualquier lugar donde me toque estar. En el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida que hay llenura de tu Espíritu Santo, que como dice Hechos capítulo 1, verso 8, que recibiremos poder y vamos a manifestar ese poder del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Yo te desafío esta semana a poder poner en práctica. Dios te va a sorprender gratamente con lo que puedas llegar a hacer esta semana. Simplemente extende tus manos, abrí tus labios, porque cosas tremendas y poderosas van a ocurrir a través de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que yo te desafío a que puedas manifestar ese poder sobrenatural a través de tu vida. Nosotros somos embajadores, representantes de Cristo, cada uno de ustedes. Y no importa, quizás vos me digas, sí, hace poco que estoy en el reino, quizás yo no tengo una formación teológica, no tengo muchos estudios, hace poco que estoy, pero recordad que el que hace la obra es Jesucristo a través de nuestra vida, el Espíritu Santo a través de vos. Simplemente abrí tu corazón a lo que la palabra de Dios tiene, que ella pueda entrar a lo profundo, pueda hacer raíces y puedas obedecer a la palabra de Dios y vas a ver qué cosas increíbles van a pasar. Que te puedas apasionar por Dios. Ese es el deseo de mi corazón, que vos puedas vivir apasionado por Dios, buscándole de todo corazón. Y en el nombre de Jesús vamos con esto terminando la clase hoy. Es bastante, no es muy larga la de hoy, pero realmente que Dios pueda bendecirte, pueda estar con vos en todas las cosas que